Hey, hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob, donde esto no le va a gustar en absoluto, pero para nada a Marcelo Ebrard, ya que en plena carrera presidencial lo denuncian en plena mañanera por un desvío público multimillonario. Veamos de qué se trata y cómo reaccionó el Magnífico al respecto de esto. Y ahorita comentamos, ¿por qué no? Buenos días a los funcionarios que le acompañan, buenos días a todos. Sósimo Camacho, de la revista Contralínea. Ya mencionaba usted hace unos momentos cómo se trataron supuestamente de construir hospitales en toda la República, hospitales que resultaron muy onerosos y que la mayoría de ellos ni siquiera se concluyeron, y aquellos que se concluyeron ni siquiera funcionaron. La mayoría de estos hospitales se construyeron bajo un esquema conocido como PPS, proyectos de prestación de servicios, y esto, señor presidente, ocurrió no solamente a nivel federal, hay casos a nivel estatal, hay un caso de la Ciudad de México, y que no necesariamente es de materia de salud. Estamos hablando del sistema de comunicaciones y transportes. Hay un expediente de 2010 al que Contralínea ha tenido acceso, un análisis que están haciendo incluso las actuales autoridades de la Ciudad de México, que tiene que ver con la línea 12. Se trata, señor presidente, cuando en 2010 se endeudó por 15 años las finanzas públicas locales por más de 30,000 millones de pesos. Esto para adquirir 30 trenes mediante un esquema de contratación como el que le estoy comentando, de prestación de servicios a largo plazo. Y esta operación, que ha sido investigada por Contralínea, de la cual hemos publicado una primera parte, vendrán otras al respecto, fue planeada para disfrazar este endeudamiento exorbitante, pues la operación significó, por haberlo hecho mediante PPS, un sobreprecio del 200%. La operación debió de ser de 12,000 millones de pesos, y como se hizo bajo este esquema, el costo se elevó a más de 30,000 millones de pesos, y además se va a terminar de pagar hasta 2026, como decíamos, con un sobreprecio de 20,000 millones de pesos. Y bueno, quienes están involucrados precisamente en esta operación era el entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon, el director de finanzas, Mario Delgado, el subdirector general de administración del sistema de transporte colectivo Metro de entonces, Juan Carlos Mercado Sánchez, quien ahora además se desempeña como director general de bienes inmuebles y recursos materiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y también el auditor general de entonces, José Antonio Domínguez Carballo, quien además hasta hace algunas semanas también trabajaba todavía en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nosotros, al tener acceso a este expediente, consultamos con varios abogados, y bueno, pues lo que nos señalan es de que se trata de un delito, de un presunto o un probable delito de desvío de recursos públicos, y que, pues este enorme fraude que ha hecho un boquete a las finanzas públicas no ha prescrito, porque todavía se está pagando, se terminará precisamente de pagar hasta 2026. Y la pregunta, señor presidente, es, pues ¿qué opinión tiene usted de este expediente, de esta investigación que está realizándose en la Ciudad de México, toda vez que involucra a varios funcionarios que se encuentran hoy en el gobierno federal, particularmente en la Secretaría de Relaciones Exteriores? Bueno, aquí hay dos cosas. Una, de que esa era la práctica durante mucho tiempo. Desde Hacienda recomendaban a los gobiernos estatales ese mecanismo para hospitales, para carreteras, para reclusorios, para la construcción de edificios públicos. Era un mecanismo de financiamiento muy oneroso, porque cobraban de más en la construcción y luego cobraban de más en el financiamiento. Yo tengo el ejemplo de que construimos, cuando fui jefe de gobierno, el hospital de Iztapalapa, Belisario Domínguez, 350 millones de pesos, 150 camas, financiado de manera directa, como estamos haciendo
todas las obras. Algunas, aclaro, hemos tenido que renegociar contratos de estos de APP, porque ya estaban firmados, y lo que hemos logrado es una disminución. Bueno, renegociamos los contratos de los gasoductos, renegociamos contratos de mantenimiento de carreteras, también APPs, 10,000 millones de pesos al año para mantener 10 carreteras. ¿Saben cuánto es el presupuesto para el mantenimiento de 40,000 kilómetros de carreteras libres del gobierno federal? 10,000 millones. Y para 10 carreteras concesionadas con APPs, los compromisos que dejaron establecidos eran 10,000 millones. Hicimos una negociación, ahorramos 1,000 millones, que es el dinero que estamos utilizando para los caminos de mano de obra de la montaña de Guerrero, precisamente. En los reclusorios ahorramos 10,000 millones de pesos, porque negociamos los contratos ya suscritos. En el caso de hospitales hemos logrado también reducir la cantidad, pero era la tónica, o sea, era la política que se seguía. Entonces, ya eso ya no se aplica. Les decía yo del hospital de Iztapalapa, 350 millones al año o a los 2 años construyen, pero ya con el sistema de APPs, el hospital de Zumpango, en el Estado de México, 7,000 millones de pesos. Está pagando todavía el gobierno del Estado de México como 200 millones de pesos al año, creo que por 20 o 25 años, para un hospital igual, de 350 millones a 7,000 millones. Entonces, ese era un mecanismo que se aplicaba. Estoy seguro que en el caso de los trenes, por lo que me estás planteando, pues Hacienda lo recomendó de esa manera, y creo que la actual jefa de gobierno va a buscar una reestructuración de ese contrato. Señor presidente, y es que además de este mecanismo que se utilizó de PPS, incluso, por ejemplo, como un dato, se creó una empresa, Provetren, apenas 4 meses antes de que le dieran el contrato junto con CAF, con un capital de 50,000 pesos para manejar pues miles de millones de pesos que hasta la fecha, bueno, pues se le tienen que seguir pagando. Y recordar, señor presidente, que estos funcionarios fueron investigados, fueron inhabilitados y se les encontró responsables precisamente de la comisión de estas irregularidades. Sin embargo, prescribió la irregularidad, el probable delito, y por lo tanto quedaron, digamos que sin sanción, no porque hubieran resultado exonerados o inocentes de la investigación que se hizo, sino porque prescribió este probable delito. Y por eso la pregunta, señor presidente, sobre si no se tendría que revisar en la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Es que sería en todo el gobierno, era la política que había. Todos, pero no solo los altos funcionarios públicos, empezando por los presidentes, porque ni modo que el presidente no sabía. Gracias, quien señor estuviese, presidente. pero espérate,
También hay que, ahora, esto es una recomendación fraterna, respetuosa, ¿no? Que no quiere, que no busca de ninguna manera limitar la libertad de expresión, ¿no? Aquí se permite todo. Nada más que acuérdense de que ya estamos en víspera, un poco anticipadas, pero ya estamos en víspera de elecciones. Sí. Entonces, cuando se señala a personas, pues, hay que procurar, ¿sí?, que no sea porque tengan posibilidad de ser candidatos o aspirar a cargos. Ustedes son serios en sus investigaciones, sí, pero siempre en la historia de México la sucesión presidencial levanta muchas pasiones. Los fines de sexenios, ¿cuándo se van a dar los cambios? Entonces, vamos todos a ser muy profesionales, muy objetivos, sí, y no entrarle a la politiquería. Es una recomendación respetuosa, nada más. Pero con toda la libertad que tiene. Sí, entendemos esa parte que existe, por supuesto que existe esta parte también, sin embargo, bueno, pues el expediente ahí está. Sí, y hay que hablar, pero digo, tomar en cuenta eso, ¿no? Como se dice en la literatura, no hay texto sin contexto. Así es, señor presidente. En otro tema, señor presidente, bueno, hace algunas semanas el normalismo rural cumplió 100 años. 100 años de que, impulsadas por la Revolución Mexicana, generaron un modelo que hoy sigue vigente y que es prácticamente uno de los pocos modelos que ha generado el Estado mexicano, la sociedad mexicana en su conjunto, un modelo que fue a contracorriente desde que dejó Lázaro Cárdenas la presidencia de la República, el presidente que más apoyó estas escuelas. Fue siempre ya contracorriente porque el modelo chocaba ya sobre todo con el modelo neoliberal, pues de manera frontal, en el sentido que mientras el modelo neoliberal considera que la educación es un servicio por el cual hay que pagar, las normales rurales, por el contrario, dicen la educación es un derecho y los estudiantes tienen que tener garantizadas becas, manutención, comedor, etcétera, para una formación integral. Realmente a contracorriente sobrevivieron con muchísimos trabajos en precariedad absoluta. Usted ha reivindicado varias veces el papel de las normales rurales, ha señalado la propia herencia que han tenido para la alfabetización del pueblo mexicano. Sin embargo, señor presidente, pues hoy todavía en plena 4T, estudiantes tienen que movilizarse para que se publique la convocatoria de ingreso, para que se les respete el comedor, para que se les compre un camión. Es, por ejemplo, el caso de Teteles actualmente, quien precisamente Teteles Puebla, por haberse movilizado, hoy enfrentan 3 carpetas, se han abierto 3 carpetas de investigación en contra de 44 estudiantes, la mayoría mujeres, 36 mujeres, y también se han abierto 24 procedimientos administrativos, precisamente a raíz de las movilizaciones que habían tenido. Está el caso también, por ejemplo, de Tiripetío, en Michoacán, donde aquí sí la mayoría de las carpetas abiertas, con más de 100 estudiantes procesados, provenían del sexenio anterior de Silvano Aureoles. Hoy tienen ya un diálogo abierto con el actual gobernador. Sin embargo, no ocurre así, por ejemplo, en Puebla, señor presidente, y pues preguntarle cuál es la opinión que tiene usted sobre este modelo educativo de las normales rurales y qué se va a hacer para evitar que en plena 4T estudiantes estén pasando lo que pasaban ya en los sexenios anteriores.
Bueno, es que es un proceso. Hay en el gobierno, como sucedió durante el gobierno de Juárez, que tenía el mejor gabinete que ha habido en la historia de México. Se decía en ese entonces hombres, y ahora hay que agregarle mujeres y hombres, pero en aquel entonces hombres que parecían gigantes, todos. Y habían posturas, ahí nada más dos, no habían conservadores, pero sí habían liberales moderados y liberales radicales. Como Monfort, por ejemplo, era un liberal moderado, Ocampo era radical, y así en todos los gobiernos. Eso nos pasa a nosotros. Además, estamos en un proceso de transición. Fueron 36 años de predominio de una política. ¿Qué querían, por ejemplo, en el caso de las normales rurales? Desaparecerlas. ¿Qué no el señor Chong, siendo gobernador de Hidalgo, desapareció el Meche? Y seguramente, pues él que venía de abajo, porque no era un aristócrata, pues lo pensó, porque ni modo que fuese tan insensible para no entender de que era la oportunidad que tenían los hijos de los campesinos, los hijos de los pobres, para poder tener una carrera, un trabajo, una profesión. Pues seguramente se lo ordenaron. Y como antes era el sí, señor, ¿qué horas son las que usted quiera que sea, señor? La disciplina. Entonces, para poder escalar, se necesitaba decir sí a todo. Entonces, ese era el ambiente, pero eso tardó 36 años. Sí, por eso ahora con la transformación hay unos que están desconcertados. Imagínense cómo están los periodistas que vivían al amparo del régimen, o los jefes, que esto pues ha significado un cambio. Bueno, quedan todavía, porque es un proceso, el de la transformación, quedan polvos de aquellos lodos en nuestro gobierno. De hecho, esta criminalización de estudiantes ocurre mediante un gobierno pues que emanado del Movimiento de Regeneración Nacional allá en Puebla. Sí, quedan, pero vamos a seguir entre todos impulsando el cambio, a pesar de los obstáculos. ¿Y qué decirle a estas estudiantes que son mujeres, la mayoría que están precisamente que cuentan conmigo, que tienen el apoyo del presidente y que estoy a favor de las escuelas normales, rurales, y que estoy a favor de las becas y de los apoyos a los estudiantes pobres, porque yo recorro todo México y sé que los hijos de campesinos, para poder estudiar una carrera, la mayoría, los que tienen posibilidad, van a Chapingo, porque ahí tienen becas. Pero estoy hablando de hijos de campesinos de Oaxaca, de Guerrero, los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa, puro hijo de campesino, pobre,
de Guerrero, ¿sí?, de Oaxaca y de otras partes. Entonces, yo estoy con ellos. Nada más que todavía hay esas inercias, y tenemos que seguirlas haciendo a un lado y no rendirnos y seguir adelante. Y esas carpetas, ¿sí?, quitarlas, y nada más que los jóvenes ayuden, ¿sí?, y que entiendan de que están abiertas las puertas, que hay diálogo, que parte de la nueva política educativa es que terminando la normal puedan tener entrada, su base, que no les falte. Esto me costó mucho al interior, porque taladraron mucho la mente de quienes planteaban de que se podía contratar a cualquiera y no necesariamente maestros, y desaparecer a las escuelas normales, porque además se consideraba de que eran escuelas en donde se creaba conciencia y que había que terminarlas. Yo pienso distinto, al contrario. Es una educación que se impuso conservadora. Ya no hablo de las universidades porque se enojan mucho, pero individualistas, aspiracionistas, no voltean a ver al desposeído, al pobre. Es superación personal. Entonces, yo estoy a favor del lema de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México: nada humano me es ajeno. Finalmente, señor presidente, hace algunas semanas también, el 25 de mayo, se cumplieron 15 años de la desaparición de 2 militantes del Ejército Popular Revolucionario. Como usted sabe... Bueno, pues ahí está AMLO el Magnífico, básicamente con esta noticia que pues Contralínea pues se puso a investigar acerca de lo de Marcelo Ebrard, donde dice que pues Marcelo Ebrard en el 2010 que hay un expediente básicamente de la línea 12 donde se endeudó las finanzas locales por más de 30,000 millones de pesos por adquirir 30 trenes mediante el esquema de contratación a largo plazo, que es la famosa APP, un incremento del 200% de 12,000 millones a 30,000 millones de pesos, y terminaría de pagar en el 2026, donde se acusa de un delito de desvío público. Era la acusación que le hacían a Marcelo Ebrard en el 2010, pero pues el Magnífico les dijo, se está investigando, anda viendo también esto Claudia Sheinbaum, y pues también que no se alebresten, ya que pues es tiempo de pues muy adelantado pues, pero de campaña, y pues con esto se aceleran y se prenden las pasiones y empiezan a divulgar en contra ya sea de uno o de otro. Así que pues, ustedes qué opinan al respecto de esto, y van a estar haciendo noticias comúnmente a cómo se vaya acercando pues básicamente pues el año electoral, sobre todo para la presidencia de la República. Así que ustedes qué opinan al respecto de esto. Hay que esperar a ver qué nos dice la investigación. Vamos a ver qué nos pasa. Isabel Oje, saludos. Carlos Rodríguez pregunta: Marcelo Ebrard recibió sobornos de la línea de 12. Al parecer, pues que hay una investigación que hay desvíos del más del 200%, de que se fue luego de los 6,000 a 30,000 millones de pesos, pero pues era un plazo mediante a largo plazo que se llama la APP. Ramón Pineda, ya empezaron los golpes bajos, así es. Alfredo Alejandro, saludos. Marcelo siempre ha sido corrupto como Mario Delgado, por algo los dos los batean chuecos, así que pues bueno amigos,
Gracias por ver el video. Si me puedes apoyar con estrellas que no afecten tu economía, sería completamente fantástica. Se compartir una estrella color dorado y te van a aparecer las opciones desde 50 hasta 200 estrellas, la cual te agradecería muchísimo. Te invito a que le des un like a la página, al video, comentarle y compartirlo para que más personas nos vean. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.